Las emociones están a flor de piel cuando el hombre condenado por brutales asesinatos en 2013 es sentenciado a muerte, la primera pena de muerte impuesta desde que los ciudadanos de Nebraska votaron a favor de restablecerla. Nico Jenkins ha tenido mucho que decir en el tribunal durante los últimos 4 años, pero hoy ha estado notablemente callado. Todo el mundo sabe que la vida entre rejas no es divertida. Además de la tortura psicológica que supone la privación de sus libertades, los reclusos están sometidos a un miedo constante, ya que están encerrados con las personas más peligrosas de la sociedad. Desde delincuentes violentos a asesinos en serie, la mayoría de los reclusos viven bajo un miedo constante. He aquí 4 de los delincuentes más peligrosos. Nico Jenkins, 4 penas de muerte y otras 12 condenas de 45 a 50 años de prisión para cada uno. Eso es lo que dictamina el juez de 3 paneles en el caso de Nico Jenkins. Nico Allen Jenkins es un hombre impulsado por sus propias creencias retorcidas y una oscura obsesión con un antiguo dios serpiente, Apophis. Desde sus problemáticos primeros años hasta su salida de la cárcel y la posterior matanza que acabó brutalmente con la vida de 4 inocentes, esta historia te dejará sin palabras. En prisión se le considera el preso más peligroso. Entre rejas, Jenkins ha atacado a un guardia de prisiones e incluso ha iniciado un motín en la cárcel. Pero son sus crímenes los que le han valido la etiqueta de loco. Antes de que Nico Allen Jenkins se convirtiera en el recluso más peligroso del mundo, su problemático pasado sentó las bases de una vida llena de violencia y caos. Nacido el 16 de septiembre de 1986 en Colorado, la educación de Jenkins distaba mucho de ser normal. Creció en un barrio suburbano aparentemente tranquilo, pero la vida de Jenkins dio un giro oscuro a una edad temprana. Sus padres, David A. Magee y Lori Jenkins, lucharon por proporcionarle la estabilidad y la orientación que necesitaba desesperadamente. De adolescente, Jenkins se vio envuelto en un mundo de delincuencia. Con solo 15 años, cometió un robo de coche que cambiaría para siempre el curso de su vida. El robo del coche llevó a Jenkins a la cárcel, donde pasaría los siguientes 18 años de su vida. Pero incluso dentro de los confines de la cárcel, sus tendencias violentas siguieron creciendo. Las agresiones cometidas en prisión no hicieron sino alimentar la reputación de Jenkins como delincuente peligroso. Sin embargo, a pesar de su problemático pasado y de las señales de advertencia, el sistema judicial lo consideró apto para salir en libertad. El 30 de julio de 2013, tras cumplir 10 años y medio de su condena, Nico Allen Jenkins fue puesto de nuevo en libertad. Fue una decisión que tendría consecuencias devastadoras. Un mes después de su puesta en libertad, Jenkins se embarcó en una escalofriante matanza que conmocionaría al país y le valdría el infame título del recluso más peligroso del mundo. En el verano de 2013, Omaha, Nebraska, se convirtió en el telón de fondo de una serie de asesinatos brutales y sin sentido. Todo comenzó el 11 de agosto de 2013, cuando los cuerpos sin vida de Juan Uribe Pena y Jorge Cajiga Ruiz fueron descubiertos en una camioneta Ford blanca cerca de una piscina municipal. Ambos tenían disparos en la cabeza y los bolsillos vueltos del revés. El móvil de este doble asesinato aleatorio no tardaría en aclararse. Jenkins había atraído a las víctimas al lugar con el pretexto de encontrarse con 2 mujeres para un encuentro sexual. Pocos sabían que estaban cayendo en una trampa tendida por un hombre movido por sus propias creencias retorcidas. Poco más de una semana después, el 19 de agosto, se descubrió el cadáver de Curtis Bradford en el exterior de un garaje. Le habían disparado 2 veces por la espalda. Los investigadores no tardaron en descubrir una escalofriante conexión entre Bradford y Jenkins. Ambos habían posado para una foto de Facebook justo un día antes del asesinato, lo que sugería que Jenkins había elegido como objetivo a alguien que conocía. De hecho, Bradford y Jenkins eran ex-reclusos que se llevaron bien mientras estuvieron entre rejas. Fue una muestra inquietante de premeditación, añadiendo otra capa de horror a sus crímenes. Jenkins aún no había terminado. El 21 de agosto, la vida de Andrea Kruger fue brutalmente cegada. Su cuerpo fue encontrado en la carretera, con múltiples heridas de escopeta del calibre 12 en la cara, el cuello y el hombro. Andrea Kruger regresaba a casa después de trabajar como camarera cuando se encontró con Jenkins. Las grabaciones de vigilancia la captaron cerrando el Deja Vu Lounge horas antes de su trágica muerte. Los escalofriantes detalles de estos asesinatos conmocionaron a la comunidad. A medida que los investigadores reunían las pruebas, quedó claro que Jenkins no actuaba solo. Sus retorcidas creencias y el mandato de un antiguo dios serpiente, Apophis,
le llevaron a cometer estos atroces actos. Durante una incoherente entrevista de 8 horas, Jenkins confesó los 4 asesinatos, afirmando que eran sacrificios a Apophis. Sus delirios y las profundidades de su locura quedaron a la vista de todos. La sala del tribunal se convirtió en un escenario de locura cuando Nico Jenkins fue juzgado por los atroces asesinatos que habían aterrorizado a Omaha, Nebraska. Representándose a sí mismo, Jenkins dio rienda suelta a un inquietante despliegue de payasadas ante el tribunal que dejó a todos boquiabiertos. Hablando en lenguas, aullando y riendo sin control, Jenkins parecía deleitarse con el horror que había infligido a sus víctimas. A medida que los fiscales relataban los horripilantes detalles de los asesinatos, su inquietante comportamiento se intensificaba. Pero en medio del caos, la verdad no podía ser ignorada. Jenkins afirmaba que actuaba bajo las órdenes del antiguo dios serpiente Apophis, una deidad de la mitología egipcia. Sus delirios y retorcidas creencias quedaron a la vista de todo el mundo. Las frases tatuadas en su rostro, como «mátalos», «destrúyelos», «atácalos», eran las voces que él creía que correspondían a las órdenes de Apophis. A lo largo del juicio, Jenkins mantuvo que no era más que un recipiente para la voluntad del dios, un escalofriante testimonio de la profundidad de su locura. A pesar de sus afirmaciones, el tribunal declaró a Jenkins culpable de los 4 asesinatos. Pero la sentencia sería aún más impactante. En mayo de 2017, un panel de 3 jueces emitió su veredicto. Nico Jenkins fue condenado a muerte, no una, sino 4 penas de muerte consecutivas. La magnitud de sus crímenes exigía el castigo más severo. Además de la pena de muerte, Jenkins también fue condenado a la friolera de 450 años de prisión por cargos de posesión de armas relacionados con los asesinatos. Era una condena que reflejaba la gravedad de sus actos y la necesidad de proteger a la sociedad de su malevolencia. Hoy, Nico Allen Jenkins sigue encarcelado en la penitenciaría estatal de Nebraska, un recordatorio constante de los horrores que desató sobre el mundo. Thomas Silverstein, un hombre que fue parte de la razón de la prisión de máxima seguridad, se construyó ha muerto. Thomas Silverstein, de 67 años, falleció este mes. Estaba en cuidados intensivos después de una cirugía a principios de este año. Posteriormente, fue declarado culpable de matar a un guardia de prisiones y a 2 reclusos en una cárcel federal de Indiana. Pues bien, esos asesinatos inspiraron el diseño de la prisión Supermax. Thomas Silverstein, antiguo líder de la conocida banda carcelaria Hermandad Aria, pasó los últimos 42 años de su vida entre rejas. Condenado por 4 asesinatos distintos mientras cumplía condena por robo a mano armada, el nombre de Silverstein se convirtió en sinónimo de brutalidad y violencia entre los muros de la prisión. Pero fue el asesinato del funcionario de prisiones Merle Klutz lo que conmocionó al sistema penitenciario. En un calculado acto de venganza, Silverstein acabó con la vida del funcionario que supuestamente le había acosado deliberadamente. Los detalles de este atroz crimen le dejarán sin palabras, y el reinado de terror de Silverstein no se detuvo ahí. Los asesinatos de los reclusos Danny Atwell, Raymond Smith y Robert Chappell, ambos miembros de bandas rivales de la prisión, consolidaron aún más su reputación de asesino despiadado. Los acontecimientos que rodearon estos espeluznantes crímenes cambiarían para siempre el panorama del sistema penitenciario estadounidense. Antes de que Thomas Silverstein se convirtiera en sinónimo de violencia y brutalidad, su vida comenzó en los tranquilos suburbios de Long Beach, California. Nacido como Thomas Edward Conway el 4 de febrero de 1952, su viaje hacia la oscuridad estuvo marcado por una educación tumultuosa. Criado en un barrio de clase media, la infancia de Silverstein distó mucho de ser idílica. Era un niño tímido y torpe, víctima frecuente de los matones. Pero lo que hizo su situación aún más difícil fue la creencia errónea entre sus compañeros de que era judío. Esta creencia errónea provocó un tormento implacable, ya que Silverstein se convirtió en el blanco de los prejuicios y la discriminación. Sin embargo, su madre, Virginia Silverstein, tenía una forma única de endurecerlo. Virginia exigió a su hijo que se defendiera, inculcándole el sentido de la resistencia y la autodefensa. Le dejó claro que si alguna vez llegaba a casa llorando tras haber sido golpeado por un matón, ella le estaría esperando para darle otra paliza. Esta educación moldeó la actitud de Silverstein hacia la violencia, enseñándole que sobrevivir a menudo significaba defenderse, costara lo que costara. Pero fue durante la adolescencia cuando su vida dio un giro fatal. A los 14 años, Silverstein fue condenado a un reformatorio de la Autoridad Juvenil de California por robo a mano armada. Fue entre los muros de esta institución donde se reforzaron aún más sus actitudes hacia la violencia.
Silverstein fue testigo y víctima de abusos, y aprendió que cualquiera que no estuviera dispuesto a luchar sería maltratado. Este entorno no hizo sino reforzar su idea de que la violencia era un medio de supervivencia en la dura realidad del sistema penitenciario. En 1971, a la edad de 19 años, Silverstein fue enviado a la prisión de San Quintín, en California, por sus delitos. Fue el comienzo de su larga y problemática relación con el sistema de justicia penal. 4 años más tarde, tras un breve periodo de libertad condicional, sus actividades delictivas le llevaron de nuevo a la cárcel. Esta vez, fue detenido junto a su padre, Thomas Conway, y su primo, Gerald Hoff, por 3 robos a mano armada. Su botín ascendía a menos de $11.000, pero las consecuencias serían mucho más graves. En 1977, Silverstein fue condenado a 15 años por robo a mano armada, que cumpliría en la penitenciaría de los Estados Unidos en Leavenworth, Kansas. Nadie podía imaginar que ese sería el comienzo de un capítulo oscuro y violento en la vida de Silverstein. Fue entre los muros de Leavenworth donde forjaría vínculos con la famosa banda de la Hermandad Aria, preparando el terreno para los espantosos crímenes que le aguardaban. Tras su traslado a la penitenciaría de los Estados Unidos en Marion, Illinois, Thomas Silverstein se encontró en un centro de alta seguridad, conocido por su estricto control y su intensa atmósfera. Fue dentro de estos muros donde sus tendencias violentas alcanzarían cotas inimaginables. Alojado en la unidad de control, un régimen de aislamiento virtual reservado a los presos más peligrosos y conflictivos, la vida de Silverstein se convirtió en un ciclo constante de aislamiento y vigilancia. En 1980, el nombre de Silverstein quedó vinculado para siempre al brutal asesinato del recluso Danny Atwell. Al parecer, Atwell se había negado a servir de mula para la heroína que circulaba por la prisión, una decisión que le costaría la vida. Silverstein, impulsado por su lealtad a la banda de presos de la Hermandad Aria, tomó cartas en el asunto. En un acto de violencia calculada, acabó con la vida de Atwell, manchando para siempre sus manos de sangre. Sin embargo, el asesinato de Danny Atwell fue solo el principio. Las tendencias violentas de Silverstein fueron en aumento, hasta desembocar en otro espeluznante crimen que conmocionaría al sistema penitenciario. En 1981, Silverstein fue acusado del asesinato de Robert Chappell, miembro de la banda de presos DC Blacks. La muerte de Chappell se convertiría en un momento crucial en el oscuro periplo de Silverstein. Silverstein, junto con otro recluso llamado Clayton Fountain, fue condenado por el asesinato de Chappell. Los 2 hombres fueron condenados a cadena perpetua, lo que consolidó su condición de asesinos despiadados. Mientras Silverstein era juzgado por el asesinato de Chappell, la oficina de prisiones trasladó a Raymond Lee Cadillac Smith, líder nacional de la banda de presos DC Blacks, de otra prisión a la unidad de control de Marion. Desde el momento en que Smith llegó, las tensiones aumentaron. Silverstein afirmó que intentó convencer a Smith de su inocencia, pero este se negó a creerle. Los guardias hicieron la vista gorda ante el conflicto en ciernes, esperando que uno de ellos eliminara al otro. En un impactante acto de defensa propia, Silverstein y Clayton Fountain atacaron a Smith con armas improvisadas, apuñalándole 67 veces. La brutalidad del asesinato conmocionó a toda la prisión, dejando a su paso una escena espantosa. Tras la muerte de Smith, Silverstein y Fountain arrastraron su cuerpo sin vida por la pasarela, exhibiéndolo a los demás presos. Fue una escalofriante muestra de poder y dominio que consolidó su reputación entre los muros de la prisión. El 22 de octubre de 1983, Thomas Silverstein cometió un acto atroz que conmocionó al sistema penitenciario. Tras salir de su celda para ducharse, Silverstein ideó un astuto plan para atacar al funcionario de prisiones Merle Klutz. Utilizó un ardid para que Klutz caminara delante de él, colocándose entre Klutz y otros funcionarios. Fuera de la celda de otro recluso, Randy Gómez, Silverstein recibió un cuchillo de prisión de fabricación casera e hizo que le quitaran las esposas con una llave casera. Armado y preparado, lanzó un despiadado ataque contra el agente Klutz. La rabia de Silverstein no tuvo límites y apuñaló repetidamente a Klutz, acabando con la vida del agente que supuestamente le había estado acosando deliberadamente. El brutal asesinato fue una escalofriante muestra de la profundidad de la brutalidad de Silverstein. Entre las acusaciones contra Klutz figuraba la destrucción de los cuadros de Silverstein, una afrenta personal que alimentó su deseo de venganza. La oficina de prisiones confisca las obras de arte cuando representan asesinatos, y este acto de destrucción llevó a Silverstein al límite. Pero el derramamiento de sangre no terminó ahí. Apenas unas horas después, Clayton Fountain, otro miembro de la Hermandad Aria, utilizó una estrategia similar para matar al funcionario de prisiones Robert Hoffman.
Los asesinatos de Klutz y Hoffmann sumieron a Uuspe-Marion en el caos. Se decretó el cierre indefinido de la prisión, en respuesta a la espeluznante violencia que se había desatado entre sus muros. Los sucesos que rodearon a estos asesinatos tendrían consecuencias de largo alcance. Silverstein fue trasladado a la penitenciaría de los Estados Unidos en Atlanta, donde fue recluido en régimen de aislamiento sin contacto humano. Los espantosos actos cometidos por Silverstein y Fountain inspiraron el diseño de una nueva prisión federal de máxima seguridad, la Penitenciaría de los Estados Unidos de Florencia, Administrative Maximum Facility, USP Florence ADMAX, en Colorado. Este centro, inaugurado en 1994, se construyó para albergar a los reclusos más peligrosos del sistema penitenciario federal, una respuesta directa a la violencia que se había desatado en Uuspe-Marion. Fue en la prisión de máxima seguridad donde finalmente encontraría la muerte tras complicaciones derivadas de una operación de corazón en 2019. Joanna Dennehy. Hoy aquí en Old Bailey, el juez acaba de dictar cadena perpetua por esos 3 asesinatos en Peterborough y también ha dictado cadena perpetua, con un mínimo de 12 años, por esos intentos de asesinato en Hereford. Joanna Dennehy es un nombre que produce escalofríos. Desde la tranquila ciudad de Peterborough, Cambridgeshire, hasta los confines de una celda de prisión, la historia de Dennehy es la de una violencia inimaginable y un escalofriante complot para escapar de la justicia. La vida criminal de Dennehy comenzó con una serie de brutales asesinatos que conmocionaron al país. 3 víctimas masculinas, Kevin Lee, Lukasz Slabosewski y John Chapman, encontraron su trágico final en sus manos. Pero la sed de sangre de Dennehy no se detuvo ahí. En un sorprendente giro de los acontecimientos, Dennehy se declaró culpable no solo de los asesinatos, sino también de 2 intentos de asesinato. ¿Su motivo? Entretenimiento. Se deleitaba con el poder y el control que suponía quitar vidas, y quería más. Diagnosticada con trastornos psicopáticos, antisociales y límite de la personalidad, los retorcidos deseos de Dennehy no tenían límites. Le gustaba asesinar y eso la consumía. Incluso tras las rejas, la mente siniestra de Dennehy estaba trabajando. Se descubrió un plan de fuga que incluía la horrible mutilación de un funcionario de prisiones. Pero la justicia prevaleció, y Dennehy fue confinada en una celda de aislamiento, donde su aislamiento no hizo sino avivar sus tendencias autodestructivas. En la tranquila ciudad de Peterborough, Cambridgeshire, Inglaterra, una serie de asesinatos conmocionó a la comunidad en marzo de 2013. La autora de estos atroces actos no era otra que Joanna Christine Dennehy, una mujer cuyo nombre se convertiría en sinónimo de brutalidad y violencia. La racha de asesinatos de Dennehy comenzó con el descubrimiento de 3 cadáveres masculinos arrojados en cunetas a las afueras de Peterborough. Las víctimas, Kevin Lee, Lukasz Slabosewski y John Chapman, tuvieron un destino espantoso a manos de Dennehy. Las puñaladas fueron la causa de sus muertes prematuras, dejando un rastro de devastación a su paso. Pero el reino del terror de Dennehy no terminó con los asesinatos de Peterborough. Tras los asesinatos, se embarcó en un escalofriante viaje con su amigo Gary Stretch, antes conocido como Gary Richards. Viajaron a Hereford, donde Dennehy eligió al azar a 2 hombres, ambos paseadores de perros, como sus próximas víctimas. Milagrosamente, ambos sobrevivieron a los brutales ataques, pero no sin sufrir un trauma inimaginable a manos de Dennehy. Dennehy llegó incluso a robar el perro del segundo, lo que añadió un nuevo grado de crueldad a sus ya retorcidas acciones. Nacida en agosto de 1982 en St. Albans, Hertfordshire, Dennehy creció en la cercana Harpenden. En el momento de los asesinatos, era una madre ausente de 2 niños pequeños, con sus instintos maternales retorcidos y sustituidos por un oscuro deseo de violencia. Dennehy tenía un objetivo específico en mente durante su matanza. Dejó claro que no tenía intención de hacer daño a las mujeres, especialmente a las que tenían hijos. Se centraba únicamente en los hombres, como si los considerara meros objetos para su retorcido entretenimiento. Un conocido de Dennehy, Lloyd, reveló que ella había expresado su deseo de emular al infame dúo criminal, Bonnie y Clyde. Se había propuesto matar a un total de 9 hombres, movida por una enfermiza fascinación por el poder y la notoriedad que tales actos le reportarían. Los escalofriantes motivos de Dennehy quedaron al descubierto durante el juicio. Le dijo a su amigo Gary Stretch: «Quiero mi diversión. Te necesito para conseguir mi diversión». Fue una revelación perturbadora de sus deseos sádicos, un vistazo a la mente de una asesina que encontraba placer en el acto de asesinar. La fascinación de Dennehy por el asesinato iba más allá de la mera curiosidad. Ella misma lo describió como placentero,
como si hubiera desarrollado una adicción a la emoción y el poder que le proporcionaba. Era una revelación inquietante de sus tendencias psicopáticas y de su falta de empatía por sus víctimas. Mientras esperaba el juicio, la siniestra mente de Joanna Dennehy seguía tramando y conspirando. Internada en régimen de aislamiento en la prisión de Bronzefield, una cárcel de categoría A en Surrey, la verdadera naturaleza de Dennehy quedó al descubierto cuando el personal de la prisión descubrió su escalofriante plan de fuga. El plan de Dennehy consistía en matar o herir gravemente a un funcionario de prisiones, cortarle un dedo y utilizar el dedo amputado para engañar al sistema biométrico de la prisión. Era un plan macabro que ponía de manifiesto su determinación para eludir la justicia y recuperar la libertad. El plan de fuga de Dennehy fue un claro recordatorio de su naturaleza astuta y manipuladora. Estaba dispuesta a llegar a extremos, incluso recurriendo a la violencia, para lograr su objetivo de liberarse de los confines de su celda. Como consecuencia del complot de fuga, Dennehy fue recluida en régimen de aislamiento desde septiembre de 2013 hasta septiembre de 2015. El aislamiento afectó a su estado mental y la dejó llorosa y alterada. Fue durante este tiempo cuando se autolesionó, una expresión desesperada de su angustia y frustración. En noviembre de 2013, Dennehy se declaró culpable de los 3 asesinatos y de otros 2 intentos de asesinato, sin dejar lugar a dudas sobre su culpabilidad. Su hermana María comentó que la declaración de culpabilidad era un movimiento calculado para afirmar el control, para que todo el mundo supiera que ella era la que mandaba. Posteriormente, Dennehy fue condenada a cadena perpetua, con una orden adicional de que nunca fuera puesta en libertad debido a la premeditación de cada asesinato. Tras su juicio, Dennehy fue devuelta a HMP Bronzefield. En 2018, volvió a ser noticia cuando solicitó permiso para casarse con su compañera de celda, Hayley Palmer. La solicitud causó preocupación entre la familia de Palmer, que temía por su seguridad. Tenían todo el derecho a estar preocupados, ya que en 2018, tanto Dennehy como Palmer intentaron suicidarse en un impactante pacto suicida. Charles Bronson. Bronson cumple cadena perpetua por tomar como rehén a un profesor de arte de la cárcel en 1999. Aunque no le hizo daño físico, su víctima sigue sufriendo mentalmente el trauma. El 6 de diciembre de 1952 nacía en Luton, Bedfordshire, un joven llamado Michael Gordon Peterson. Nadie podía imaginar que este niño aparentemente corriente se convertiría en uno de los criminales más famosos de Gran Bretaña, Charles Bronson. Desde muy pequeño, Bronson mostró inclinación por la agresividad y la violencia. Al entrar en la adolescencia, su comportamiento fue en aumento y se vio arrastrado a una vida de delincuencia. Los atracos a mano armada se convirtieron en su modus operandi para satisfacer su sed de peligro y emoción. Pero no era solo la emoción de los atracos lo que atraía a Bronson. Se deleitaba con el caos y el poder que acompañaban a sus actividades delictivas. Su nombre empezó a circular entre el AMPA y su reputación de violento y agresivo creció. Las actividades delictivas de Bronson no pasaron desapercibidas para las autoridades. Inevitablemente, se encontró entre rejas, donde pasaría una parte importante de su vida. Sin embargo, los muros de la prisión no podían contener su naturaleza volátil. Dentro de los confines del sistema penitenciario, las tendencias violentas de Bronson no hicieron más que intensificarse. Protagonizó innumerables ataques contra compañeros y guardias, dejando un rastro de caos y miedo a su paso. Su nombre se convirtió en sinónimo de brutalidad y su notoriedad corrió como la pólvora. Con el paso de los años, las actividades delictivas de Bronson fueron en aumento. Se vio envuelto en situaciones con rehenes, lo que cimentó aún más su reputación de individuo peligroso e impredecible. Sus acciones conmocionaron a la nación y cautivaron a los medios de comunicación, convirtiéndolo en una sensación sensacionalista. Mientras estaba encarcelado en Frankland, golpeó a 2 funcionarios de prisiones en Gartree y tomó como rehén al vicegobernador. Sin embargo, no fue la única vez que tomó rehenes entre rejas. En febrero de 1993, mientras estaba en prisión preventiva en Woodhill, tomó como rehén a una bibliotecaria civil y exigió a los negociadores policiales una muñeca hinchable, un helicóptero y una taza de té. Más tarde, liberó al rehén tras indignarse cuando el hombre se tiró un pedo delante de él. En noviembre, fue trasladado a Hull, donde pasó varios meses sin incidentes antes de tomar como rehén al vicegobernador Adrian Wallace el lunes de Pascua de 1994. Afortunadamente, fue dominado por los guardias y trasladado a Leicester. En 1996, un secuestrador iraquí tropezó con él en la cantina y no se disculpó. Tras un largo periodo de reflexión, Bronson tomó como rehenes en una celda a otros 2 secuestradores iraquíes, junto con otro recluso llamado Jason Grizzly. Según admitió él mismo, estaba perdiendo la cabeza y despotricaba sobre su padre muerto,
diciendo que si alguien intentaba alguna travesura, acabaría partiendo cuellos. Cantaba y reía, y obligaba a los iraquíes a hacerle cosquillas en los pies y a llamarle general. Pidió un avión que le llevara a Libia, 2 subfusiles Uzi, 5.000 cartuchos y un hacha. Liberó a Grizzly, pero empezó a exigir helados. Se sintió culpable tras golpear a uno de los rehenes con una bandeja metálica, por lo que insistió en que el mismo rehén le golpeara 4 veces en la cabeza para darse por vencido. Incluso se cortó 4 veces con una cuchilla de afeitar, pero accedió a liberar a los rehenes y volver a la unidad de segregación. Se añadieron otros 7 años a su condena, aunque se redujeron a 5 en apelación. En octubre de 1996, Bronson se inquietó al recibir la visita inesperada del médico Robert Taylor, en lugar de su abogado habitual. Tomó a Taylor como rehén, pero lo liberó 30 minutos después, tras recobrar el sentido común. Por suerte, Taylor no cooperó en la investigación y Bronson no fue acusado. En enero de 1999, tomó como rehén a Phil Danielson, trabajador civil de la educación, que había criticado uno de los dibujos de Bronson. Bronson destrozó la prisión, arrojando unidades de refrigeración y muebles. Recibió una descarga eléctrica y quedó inconsciente durante unos minutos al arrancar una lavadora de la pared. El asedio duró 44 horas antes de liberar a Danielson. Bronson fue trasladado a Whitmore. Por el incidente, Bronson recibió una condena discrecional de cadena perpetua de un mínimo de 3 años. Durante su estancia en prisión, Bronson descubrió su pasión por el arte. Volcaba sus emociones en el lienzo, creando obras cautivadoras que invitaban a la reflexión y mostraban su singular perspectiva del mundo. Sus obras de arte se convirtieron en una ventana a su turbulenta mente, revelando una profundidad y complejidad que pocos podrían haber imaginado. En 2010, las obras de Bronson obtuvieron reconocimiento cuando se expusieron en el metro de Londres. Sin embargo, la polémica no tardó en aparecer y su obra acabó siendo retirada. Pero este contratiempo no desanimó a Bronson. Siguió creando y vendiendo sus obras, y destinó los beneficios a causas que le eran muy queridas. Los esfuerzos artísticos de Bronson no fueron la única transformación que experimentó durante su estancia en prisión. En 2014, hizo otro cambio significativo. Adoptó el nombre de Charles Salvador, en homenaje al célebre artista surrealista Salvador Dalí. Este cambio de nombre reflejaba su deseo de distanciarse de su pasado violento y abrazar una nueva identidad arraigada en el arte y la creatividad. En 2023, Bronson puso a la venta sus dibujos en una exposición, con lo que esperaba aumentar sus posibilidades de obtener la libertad condicional al demostrar que podía tener una ocupación si salía de prisión. A pesar de ello, las payasadas de Bronson en la cárcel lo convierten en uno de los reclusos más peligrosos. Si te ha gustado ver este vídeo, haz clic en uno de los recuadros que aparecen en tu pantalla para ver más contenidos similares.